Bueno, inicialmente lo más importante de esta charla es esto, el mensaje es la primera diapositiva, el enfoque en la enfermedad pulmonar intersticial y debemos volver sobre la historia clínica, sobre la anamnesis, en una forma muy exhaustiva de los antecedentes de trabajo, la sospecha del colágeno, de los medicamentos, como vamos a ver posteriormente, las exposiciones laborales, la vivienda, los hobbies que el paciente tenemos que incluir dentro de la anamnesis. El examen físico, obviamente, importantísimo, pero pues la auscultación de los estertores velcro y en las manifestaciones extrapulmonares, especialmente para el diagnóstico de las enfermedades del tejido conectivo y la sarcoidosis, que es la que más nos puede hacer sospechar esto. Dentro de las pruebas funcionales ya el doctor Acero les amplió exhaustivamente y después vamos a enfatizar sobre los estudios de autoinmunidad que son exhaustivos, que debemos siempre tenerlos presente en este aspecto. Obviamente el TAC de tórax de alta resolución nos ha cambiado definitivamente y gracias al TAC de tórax de alta resolución y los patrones que tenemos con el TAC de tórax de alta resolución, hemos avanzado en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y aparece cuando es necesario la biopsia, la criobiopsia que hemos implementado aquí en la fundación hace pocos meses y que en el mundo se ha venido progresando acerca de eso con la relativa experiencia que nos permite eso, y antes cuando no había la criobiopsia, pues obviamente la biopsia por toracoscopia. Y lo más importante que no aprendemos los médicos es a trabajar en equipo, trabajar con los otros equipos multidisciplinarios, por eso hemos crecido también, porque no solo somos los neumólogos, somos los reumatólogos, patólogos, radiólogos y cirujanos de tórax los que han implementado esto para que progresemos. Aquí la clasificación más antigua, pero pienso yo que la más importante de todos, de la enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, en el cual pues son 150 enfermedades. Como internistas pues no las debemos saber todos, pero sí debemos saber enfocarlas. Entonces el primer grupo, las de causa conocida, que siempre le repito, los medicamentos, la ocupación y el colágeno. Aparecen las neumonías intersticiales idiopáticas dentro del grupo y como ejemplo número 1, la que más hemos aprendido, por eso hemos progresado por la fibrosis pulmonar idiopática con un patrón de neumonía intersticial usual. Desgraciadamente o afortunadamente, estos patrones se confunden con las otras etiologías. Entonces, ahí es donde empieza un poco la dificultad en el diagnóstico de estas enfermedades. Aparece la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria, que están relacionados con el cigarrillo en un 90%. La neumonía intersticial aguda, que es el Hamann-Rich, que se confunde como un SRA, que nunca lo sospechamos en cuidado intensivo, pero es un diagnóstico diferencial que es muy importante. La neumonía criptogénica, que es cuando no tenemos causa, que es lo que se llamaba el BUP antes, como neumonía en organización, pero cuando no hay causa, entonces le ponemos el término neumonía criptogénica. La neumonía intersticial no específica era el gran confundidor con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática, porque así se empezó el diagnóstico de estas enfermedades y a todos les damos esteroides y resultaba que mejoraban, pero ahora pues con todo este aprendizaje vemos que los esteroides no es la solución de estas entidades. Y la neumonía intersticial no específica es muy importante porque tiene dos formas, una celular y otra fibrótica, en la cual la celular responde a los esteroides y la fibrótica no. Entonces, por eso es el gran confundidor que antes se interpretaba como una fibrosis pulmonar idiopática, pero no lo es. Y la neumonía intersticial linfoide, muy relacionada, nuevamente clasificada, asociada al Sjögren, al linfoma, asociada a la hepatitis B. Entonces, se ha visto que la neumonía intersticial linfoide puede ser idiopática, pero antes de eso debemos descartar las patologías que puedan causar la neumonía intersticial linfoide. Las enfermedades granulomatosas, los ejemplos número 1 son la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad, y las otras entidades raras que son para neumólogos, que son la proteinosis alveolar, la esteocitosis X, las neumonías eosinofílicas agudas y crónicas, y la esteocitosis X, que son entidades raras, poco frecuentes, pero que debemos tenerlas dentro de ese amplio rango de las neumonías intersticiales. Aquí la sociedad Fleshner lo que nos transmite en este momento es cuándo sospechar la fibrosis pulmonar idiopática y qué hacer con esto.
Posteriormente, durante la charla vamos a mirar y vamos a desglosar cada uno de estos, las enfermedades autoinmunes, pues la principal, lo que les mencionaba, la sarcoidosis, importantísima porque no la pensamos, pero cuando hay un compromiso extrapulmonar de una enfermedad pulmonar intersticial, es obligatorio pensar la presentación de la sarcoidosis. La neumonitis de hipersensibilidad, que posteriormente vamos a hablar, la ocupación por eso es que nosotros en el interrogatorio siempre buscamos qué antecedentes, la duración del trabajo, la exposición al trabajo, si desarrolló síntomas en el trabajo, especialmente 3 entidades, no es para que nos sepamos todas ni nos sepamos la clasificación de la ILO, pero sí 3 entidades que son la silicosis, la asbestosis y la antracosis, que tienen una presentación diferente y que son los mayores incidentes de enfermedad intersticial. Con respecto a las drogas, cada vez salen drogas nuevamente. En el último congreso ahorita el europeo, el creador del neumotox nos decía con gran sapiencia, nos decía, yo empecé con un medicamento y ya van más de 500 medicamentos que están produciendo y todos los días recibe un capítulo aparte o un artículo en el cual cada droga está produciendo una toxicidad. Los ejemplos número 1 son la nitrofurantoína y la amiodarona, que produce todos los patrones que nos pueden confundir con las otras neumonías intersticiales. Los antineoplásicos, la quimioterapia, la radioterapia, que nos olvidamos, produce toxicidad pulmonar y es una causa frecuente. Y las enfermedades genéticas que son muy raras, especialmente la fibrosis pulmonar idiopática, es de la que más tenemos que saber. Entonces, acá está la enfermedad que más nos cambió la historia de la enfermedad pulmonar intersticial, es la fibrosis pulmonar idiopática, con una alta mortalidad, con un retraso en el diagnóstico. Hemos aprendido mucho. Este es el patrón. El señalador no muestra mucho, pero ahí abajo ven lo que es clásico, el patrón definitivo de la fibrosis pulmonar idiopática después de haber descartado todas las anteriores causas, que son las bronquiectasias de tracción, que son la panalización que se ven en esa parte abajo, con un compromiso subpleural, basal, y cuando hay necesidad vamos a llevar a una biopsia. Hemos aprendido que si hemos descartado los antecedentes previos, las causas previas, tenemos un patrón típico, definitivo, no hay necesidad de hacer biopsia. Pero cuando hay un patrón indeterminado o probable, muchas veces si hay una alta sospecha, tenemos que llevar a una biopsia. En esta biopsia, eso es lo característico, es ahí donde estamos, la F son los focos de fibroblastos, que es por excelencia la célula más fibrótica, el patrón heterogéneo y el compromiso subpleural, que es lo que va a ser característico de esta entidad. De esta entidad partió mucho del conocimiento que hemos aprendido en esta enfermedad intersticial. Y aquí el curso de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una enfermedad, yo siempre les digo, es de viejitos, esto no es una enfermedad de jóvenes. Los menores de 50 años, cuando les aparezca una enfermedad intersticial, pónganse a pensar, a buscar en otras causas, pero ahí viene la causa del envejecimiento celular, la injuria pulmonar, que es importantísimo, el reflujo gastroesofágico como una de las causas y consecuencias que pueden llevar a la fibrosis pulmonar idiopática, la parte genética, importantísimo, con el MUC5 y el telómero, y los situaciones ambientales que pueden predecer a esta enfermedad. La mayoría tienen un curso crónico, lento, progresivo, con una sobrevida de 3 a 5 años, pero hemos visto que pacientes pueden sobrevivir mucho más tiempo. Y tienen unas presentaciones. ¿Qué es lo malo de nosotros? Como decía Ángela ahorita, nos estamos demorando en diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática y por ende hacer un diagnóstico y un manejo de esta entidad. Entonces nos estamos demorando más de 3 a 5 años cuando el paciente ya llega del libro, entonces, o muy avanzado con un patrón indeterminado, pues ya es más severo. Y encontramos 3 fenotipos, que es lo nuevo que hemos aprendido: una fibrosis progresiva, un fibrosis y enfisema y las exacerbaciones. Entonces acá aparece un flujograma muy interesante, unos artículos que han permitido el progreso de esta entidad, la sospecha clínica de la fibrosis pulmonar idiopática, el cuadro clínico que les estaba mencionando,
el patrón radiológico típico, y ahí viene la ayuda del grupo multidisciplinario como primera instancia. Ahí es donde debemos recurrir al grupo multidisciplinario y llenarnos de razones que sí cumple. Hay veces nos equivocamos, no crea que es que no nos equivocamos y que la enfermedad puede variar, puede progresar o puede aparecer otra etiología posteriormente, y eso es lo que hemos aprendido del grupo multidisciplinario. Después viene, si hay alguna duda, si el grupo multidisciplinario dice que no, debemos llevar a un método diagnóstico como un método diagnóstico patológico cuando el diagnóstico es probable o está iniciando, que es el que mayor problema nos da cuando solo las anormalidades intersticiales es la que nos muestra, y entonces ahí debemos llevar a una biopsia, a una broncoscopia, que vamos a ver las formas de la broncoscopia para hacer un diagnóstico totalmente definitivo, un diagnóstico provisional altamente confidencial, un diagnóstico de baja confidencia o un diagnóstico alternativo. Y ahí es donde vamos a evaluar con el hallazgo histopatológico lo que vamos a definir posteriormente si tiene o no tiene fibrosis pulmonar, y lo más importante de estas entidades, hacer un seguimiento. Hemos aprendido que tenemos que seguir los pacientes porque si no, muchas veces, ahorita vamos a ver cómo se presentan. Entonces aquí aparece una aproximación diagnóstica muy interesante. En el lado derecho, los que tienen lo que debemos buscar en la parte del diagnóstico, que sean de sexo masculino, mayores de 60 años, que hayan fumado, que encontremos los estertores velcro, que tengamos hipocratismo digital, obviamente en las fases tardías, que definitivamente hayamos descartado cualquier agente, cualquier antígeno que esté presente, los anticuerpos que sean negativos en este caso, probablemente que tengamos algún antecedente familiar, porque acuérdense que esta entidad se puede heredar, y que tengamos en la fisiología puramente una alteración restrictiva, aunque ahorita vamos a ver en la parte de fibrosis y enfisema se nos mezclan un poco la fisiopatología de la entidad. Aquí siguen algunos hallazgos diagnósticos para ver la identificación de esta enfermedad, que tenga un carácter progresivo, que definitivamente no haya una respuesta o a los inmunosupresores o a los esteroides. Entonces eso es un signo que nos está determinando que definitivamente no es, que probablemente sí es una fibrosis pulmonar idiopática. Cuando haya necesidad de la broncoscopia, la linfocitosis, obviamente, entre más linfocitos es menos probable, si tenemos más del 30%, es menos probable que tengamos una fibrosis pulmonar idiopática. Y la parte genética que les mencionaba del MUC5, del acortamiento del telómero, no es que lo hagamos en todos los pacientes, pero sí es definitivo y se ha visto asociado con peor pronóstico, con un antecedente de herencia en la fibrosis pulmonar idiopática y de otras enfermedades que ahorita vamos a ver cómo se mezclan las enfermedades intersticiales. Acá el patrón, ese es el patrón definitivo que debemos saber. Ya cuando tengamos este patrón definitivo, ya este es un patrón avanzado en el cual pues se ve la panalización, se ve las bronquiectasias de tracción subpleurales, pero entonces lo que les mencionaba, algunos patrones de esto, a pesar de que es definitivo y que tengan este patrón de fibrosis pulmonar idiopática, se pueden mezclar o pueden ver asociación con otras entidades, que es lo que tenemos que mirar. Entonces, ¿cuáles son? La artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea con cigarrillo nos puede producir este mismo patrón. La neumonitis por hipersensibilidad de las palomas, de los pájaros, puede producir como un factor que nos confunde en el patrón esto. Las enfermedades del colágeno, especialmente la esclerosis sistémica, nos puede presentar en esta forma. La neumonitis por hipersensibilidad crónica y los medicamentos. Y esto es lo que vamos a ver en la parte patológica, en la macroscopía, ese pulmón totalmente destruido, panalizado, que pues ya es irreversible. Entonces, acá viene otro de los fenotipos que es importante. Les recomiendo que lean este artículo porque empiezan a mezclar dos cosas que está hablando ahorita el doctor Acero, la fibrosis y el enfisema. Entonces, nos complica más la cosa,
pero estamos viendo la fibrosis, el enfisema, la estamos diagnosticando tarde porque estamos pensando que solo tiene el enfisema y que probablemente no tiene ninguna otra cosa y la seguimos manejando, pero vemos que está asociado a otras anormalidades, a otras entidades, como les estaba mencionando. A las pacientes que tienen cáncer pulmonar se ve una gran asociación con cáncer pulmonar. Acá no está hipertensión pulmonar como un factor pronóstico de la fibrosis y el enfisema, la artritis reumatoidea que se nos puede presentar con fibrosis y enfisema, la esclerosis sistémica y el cáncer pulmonar. Entonces, vemos que no es solamente fibrosis y enfisema, la fibrosis pulmonar idiopática la que nos causa esto, sino estas otras entidades que nos da esto. Y acá la variabilidad que nos estaba mencionando el doctor Acero. Fíjese la variabilidad en cuanto al paciente que fumó y el paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial. Vemos cómo nuestra fisiología falla, entonces empezamos a tener, y si no tenemos una sospecha, porque no nos va a dar el patrón obstructivo o restrictivo dependiendo de lo que esté predominando, si la parte fibrótica o la parte enfisematosa, pero el gran orientador es la hipoxemia, el aumento de la diferencia alveolar arterial y la caída máxima de la difusión. Entonces, ahí es donde debemos alertarnos, oír los estertores de final de inspiración y ver que no es solo EPOC el que nos está causando la enfermedad. Y nada más que el TAC. Entonces, importantísimo, los médicos que solo tratan EPOC no han caído en el error que el TAC es definitivo para ver la progresión. ¿Por qué ha mejorado la enfermedad intersticial? Por el TAC, porque vemos patrones. Entonces se creía que la fibrosis, el enfisema solo era el patrón clásico, que arriba estaban las bulas enfisematosas y abajo estaba la fibrosis. Pero ¿qué se encontró en este artículo? Que hay 6 patrones, que hay 6 fenotipos, que varía el virus merilado, las líneas septales, las bronquiectasias de tracción, y fíjese en este, a ver si puedo. El rojito este no sirve para nada, pero bueno, para que ustedes vean abajo la parte de las bulas que se están superponiendo a la panalización. Entonces ahí se mezclan las bronquiectasias de tracción con el retículo, con las bronquiectasias de tracción, lo mismo acá. Entonces, dependiendo del enfisema, si es paraseptal, si es centroacinar, entonces vamos a encontrar asociado al virus merilado, al retículo, aquí abajo lo del retículo, lo de las bulas subpleurales que se están viendo abajo, o acá arriba, fíjense que aparece el enfisema en una forma centroacinar, pero al lado hay un infiltrado intersticial con retículo, o acá el panacinar con muchas bulas, pero se está encontrando eso. Entonces, importantísimo que ustedes que ven EPOC, que ven enfisema, pero también tenemos que estar atentos a que el paciente en alguno de estos casos puede cursar con fibrosis cuando empieza a empeorar su disnea, a variar su fisiología y posteriormente pues no hay nada claro sobre el tratamiento indicado para seguir, si vamos a tratar el EPOC, si vamos a tratar la fibrosis o ambas porque no hay un estudio indicado para esto. Estos 2 estudios, estos 2 medicamentos, no para hacerles propaganda, pero en el 2014 o antes en Europa y en Japón cambió la historia de la enfermedad, cambió la fibrosis después de 20 medicamentos que utilizamos, que participamos en todos los estudios y tristemente eran frustrantes porque no servía nada. Utilizamos una mezcla de N-acetilcisteína, esteroides y azatropina durante 10 años y así es la historia de la medicina, no servía para nada tristemente. Posteriormente en los estudios Panther se documentó que no sirvió para nada todo eso que hicimos durante 14 años y así es la historia de la medicina. Entonces tenemos que aprender eso. Tristemente utilizamos medicamentos que después decimos no sirvió para nada. Ojalá que no digamos nada de estos 2 medicamentos en 10 años o en 20 años, pero por ahora eso es lo que tenemos. 2 medicamentos, nintedanib, en varios estudios, en el estudio Impulsis, en las cuales vieron que no había una caída de la capacidad vital forzada en 2 estudios comparativos iguales, con los mismos hallazgos demográficos, los patrones iguales, la clase funcional igual, el Impulsis 1, Impulsis 2, en el cual pues evitaba la caída en 125 mililitros o en 93.7 en el Impulsis 2. Y acá unieron todos los estudios del nintedanib, un inhibidor de tirosina quinasa para cáncer pulmonar, pero sirvió por su mecanismo de acción. Entonces unieron los estudios, el estudio Tomorrow y el estudio Impulsis y miraron si efectivamente seguía evitando la caída de la capacidad vital forzada y se concluyó que evitaba la caída en 111 mililitros.
Aparece la perfenediona, un antifibrótico contra el factor de necrosis beta, de factor de crecimiento beta, perdón, con múltiples acciones en 2 estudios, en el estudio ASCEND, que es este, fue el que definitivamente nos dijo que tenía una reducción relativa en la caída de la capacidad vital forzada, y lo unieron junto a los estudios Capacity, que fueron 2 estudios similares, más el estudio ASCEND con el mismo medicamento, y vieron que evitaban la caída de la capacidad vital en 148 mililitros. Entonces, de ahí partió el manejo de la fibrosis pulmonar idiopática como algo que sí evitaba la progresión de la fibrosis pulmonar. Y importantísimo lo que está diciendo esta mañana el doctor Acero, pero un factor muy importante es las anormalidades intersticiales, que a usted le aparece un retículo, le aparece un poquito un focos de fibrosis y usted no sabe qué hacer, le hacemos biopsia, no le hacemos biopsia, pero sí lo que tenemos que hacer es un seguimiento estricto y mirar que no nos caiga la capacidad vital forzada en más de 64 mililitros y no esperar hasta que nos caiga, como en los estudios que les estaba mencionando, en 187 mililitros o en 224 para iniciar un tratamiento o hacer un diagnóstico. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Hacer un seguimiento, lo que estaba hablando esta mañana el doctor Acer, importante, antes se vio la caída del 10% de la capacidad vital forzada. Inicialmente esto fue antes del carácter progresivo, se denunció este enunciado, que no cayera más de 2 años, pero hemos aprendido que debemos utilizar esto antes del año o hacer un seguimiento que no caiga más del 10% o el 15%. Y además asociarlo, en este caso, a alteraciones respiratorias, a alteraciones patológicas o alteraciones en la tomografía. Entonces, tenemos que estar atentos en el seguimiento de estos pacientes para poder realizar el seguimiento. Acá aquí aparece la neumonitis por hipersensibilidad. Tuvimos la fortuna de participar en este estudio, en este consenso, importantísimo porque se clasificó, se orientó, se realizó un análisis de toda la literatura que había hasta el momento, en el cual pues sigue siendo lo más importante la historia clínica, los antecedentes ocupacionales, laborales, de hobbies, de exposiciones a pájaros, a palomas, al baño turco, como los pacientes que han llegado acá, que no nos contaban, por ejemplo, que tenía un fogón de bagazo y no nos contaba qué era lo que tenía, y resulta que la hija en un iPad me dice, mire, es que acá tenía, mi papá va a un fogón de bagazo y entonces está fibrosado el pulmón, o el que cazaba pájaros por allá en los llanos y no nos contaba qué había hecho. Entonces, eso es un interrogatorio exhaustivo en el cual, pues, posteriormente la doctora Ángela la última vez me dijo, no, pero si el paciente estaba expuesto a las palomas, a los pájaros por allá en una finca, iba a Ibagué, no lo sabía yo a pesar de eso. Entonces es importante la historia clínica, no hay un documento, no hay una historia exacta, fue una de las falencias de todo lo que analizamos, que no hay un documento para hacer la historia clínica de estas enfermedades, pero es importante. La susceptibilidad genética, porque a todos no nos da la neumonitis por hipersensibilidad, y lo importante, la clasificación de no fibrótico y fibrótico, y la documentación del antígeno. Eso es determinante, tratar de buscar el antígeno o los antígenos. Qué difícil es en el paciente agricultor, en el paciente de la finca, o en el paciente que simplemente tiene múltiples antígenos en la casa. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y el patrón definitivo que estamos encontrando con la parte radiológica, que es el que vemos una distorsión. Esta es una forma fibrótica en el cual hay panalización. Ahí vemos el hallazgo de las 3 densidades que tenemos, que es arriba la fibrosis que tenemos en forma apical, el pulmón normal, y abajo nuevamente las bronquiectasias de tracción, que nos hace el diagnóstico. Importantísimo hacer inspiración y expiración para detectar esto y poder hacer el diagnóstico definitivo, inclusive sin necesidad de biopsia. Si tenemos la historia clínica laboral o exposicional, el antígeno y este TAC, no hay necesidad de hacer biopsia. Pero en algunos casos no es tan claro cuando el patrón es probable o indeterminado. Entonces tenemos que llevar una broncoscopia en el cual pues vamos a ver la linfocitosis como uno de los adiciones a esto, y ya la biopsia cuando sea necesaria y cuando no cumpla los criterios anteriores. Ahí vamos a tener el compromiso bronquiolocéntrico, ven
todo el bronquiolo comprometido por una fibrosis, por unos granulomas ahí, con unos puentes que se ven intercelulares que nos hacen el diagnóstico con la presencia de granulomas de neumonitis por hipersensibilidad. El tratamiento, sí estamos en deuda, con Milena nos toca hacer un trabajo de neumonitis por hipersensibilidad, la evidencia es muy baja, son estados de expertos, de consensos, de definición de casos, y entonces, ¿qué debemos hacer? En la fase no fibrótica inflamatoria, inmediatamente retirar el antígeno, dar esteroides 3 meses, y con eso se mejoran el 90%. Pero viene la parte fibrótica, que es la que nos complica aún la cosa, lo mismo, hacemos una retirada del antígeno, pero inmediatamente tenemos que empezar 2 medicamentos, el esteroide con un inmunosupresor, sin un nivel de evidencia por el número bajo de pacientes en los estudios con micofenolato de azatropina, y el antifibrótico inmediatamente utilizarlo, basado en el estudio en BUILD, el trasplante pulmonar y la rehabilitación. Entonces, sí estamos en mora de hacer un estudio específico para neumonitis por hipersensibilidad, porque tenemos una falencia de estudios con respecto al tratamiento de esta entidad. Las enfermedades reumáticas acá, lo más importante, aprendan un poco, el lupus no produce tanto compromiso intersticial, por eso se los traigo, produce más neumonía intersticial no específica, produce hemorragia alveolar, pero a diferencia de la esclerosis sistémica, de la dermatomiositis y la antisintetasa, y ahora nos están apareciendo las vasculitis con compromiso intersticial. Entonces las estamos detectando y tenemos que alertar para eso. Aquí la incidencia y la prevalencia únicamente para mostrar cómo la esclerosis sistémica es la más fibrosante de todos, junto la que más componente intersticial llega a producir, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el Sjögren y la artritis reumatoidea, y el patrón que más común tienen es la presentación de neumonía intersticial no específica, a excepción de la artritis reumatoidea. Esto es lo que deben buscar siempre en los pacientes, insisto en esta diapositiva, porque los neumólogos y a veces los internistas no caemos en eso. Ahorita tenemos una antisintetasa que la clasificaron como esclerosis sistémica y no tenía nada de esclerosis sistémica. Entonces tenemos que buscar todo eso, el compromiso articular, la esclerodactilia, el Rodman, que es el endurecimiento de la piel, las telangiectasias en cara, en manos, importantísimo, las úlceras ungueales, que son importantísimas, cuando hay duda hacer la capilaroscopia para ayudarnos al diagnóstico asociado a los autoinmunes. Y realizar a todo paciente con enfermedad intersticial, que tengamos alguna duda, especialmente las mujeres, las jóvenes, a los hombres nos da más duro las enfermedades del tejido conectivo, pero entonces tenemos obligatoriamente que pedir estos anticuerpos, que son todos los que conocemos, pero especialmente estos nuevos que no los hacemos rutinariamente, que se llaman antisintetasa, con el PL7, el PL12 y el MED5, porque es definitivo, porque se ha visto un aumento en este síndrome antisintetasa relacionados con las polimiositis y la dermatomiositis, con una incidencia que está aumentando. Aquí el patrón, como les mencionaba, el patrón más común de las enfermedades del tejido conectivo es la neumonía intersticial no específica, pero la artritis reumatoidea se sale de ahí. ¿Por qué pasa eso? No lo sabemos, si es por el retardo de los medicamentos, si es por la misma enfermedad, pero nos produce un patrón de neumonía intersticial usual o parecido al de la fibrosis pulmonar idiopática. Las miositis pueden producir una neumonía en organización, o el patrón de mosaico, que es el atrapamiento aéreo, que lo vamos a ver alternado con el vidrio esmerilado y con el atrapamiento aéreo, que también nos puede semejar en este tipo de pacientes. El estudio más importante, obviamente, relacionado, todo este tratamiento está relacionado con la esclerosis sistémica, que es la enfermedad más agresiva, con más compromiso intersticial que produce, el manejo que hemos aprendido con la ciclofosfamida, el micofenolato, ya en este flujograma ya incluyeron el antifibrótico cuando no hay respuesta, o cuando hay signos, o cuando el grupo multidisciplinario ya lo exige. Y otros tratamientos, como son, obviamente, la adición sin una evidencia muy clara del rituximab, de trasplante de médula ósea, de trasplante pulmonar, o de mezcla cuando los pacientes no respondan con la ciclofosfamida, el micofenolato, el antifibrótico, para definir el otro manejo.
Aquí aparece el estudio Censis, que fue uno de los estudios más importantes en los cuales se utilizó el nintedanib como antifibrótico para evitar la progresión de la enfermedad. Hubo una mejoría con respecto al placebo, no tan esperada como la fibrosis pulmonar idiopática, porque la esclerosis sistémica es mucho más lenta, entonces de 41 mililitros, que es lo que estamos viendo ahí, con una disminución de la progresión de la enfermedad, y acá había cierta duda con respecto al estudio, porque el 50% de los pacientes utilizaban micofenolato. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se analizaron por grupos, por ver las progresiones, por evitar la caída de la capacidad vital forzada, se hicieron en forma individual, se vio que el nintedanib disminuía la progresión en 63 mililitros, el micofenolato en 66.5 y que los dos disminuían la progresión o la caída de la capacidad vital en 40 mililitros. Acá el estudio de tocilizumab, que es un estudio reciente, el que utilizamos mucho en el COVID para interleuquina 6, pero vemos que el objetivo primario del Rodman no se logró lo que se quería, el 50% de los pacientes tuvieron algún grado de infección, no una correlación con los niveles altos de interleuquina 6 de más de 10 picogramos por mililitro, y lo único que se vio realmente era que posteriormente había evitar la progresión de la caída de la capacidad vital forzada en 242 mililitros, que nos dan una alternativa, una luz en el caso de que los otros medicamentos o hay alguna contraindicación o no hay una respuesta para utilizar el tocilizumab. Y acá un punto importante que es la artritis reumatoidea, un paradigma que se hizo con el metrotexate que producía la toxicidad pulmonar mucho más marcada, pero acá en estos dos estudios vemos cómo disminuye, mejora la sobrevida de los pacientes con artritis reumatoidea, en vez de causar más fibrosis, causa es una mejoría en la sobrevida en el estudio que se ve aquí en el estudio retrospectivo, y acá en metaanálisis ven cómo el metrotexate lo que hace es evitar la progresión de la enfermedad, evitar el compromiso intersticial y no, como decíamos antes, que fibrosaba más al pulmón. Entonces, importantísimo para que lean lo del análisis esto. ¿Qué hacer con la criobiopsia y la toracoscopia? Acá empezamos, la doctora Milena empezó hace un mes, gracias al apoyo de la Fundación Santa Fe. ¿Por qué es tan importante la criobiopsia? Por el tamaño de la muestra, por el diagnóstico que evita una cirugía, por el costo-beneficio del paciente, el diagnóstico en un 80-90%, mortalidad baja, un sangrado muy bajo, la incidencia en neumotoras que obviamente ha ido mejorando con relación a la experiencia que los diferentes grupos se han logrado. No crea que es que estas estadísticas ya llevan más o menos 10 años, los europeos empezaron, pero han cogido la experiencia y a partir de estudios antes retrospectivos, ya estamos viendo estudios prospectivos que cada vez nos da confianza en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial para eso. Finalmente, la forma progresiva, estas son las entidades que progresan en la enfermedad intersticial, no solo era hacer el diagnóstico, sino hacer un seguimiento y mirar la forma progresiva. Las que están ahí resaltadas en azul son las enfermedades progresivas, tanto en la parte autoinmune, en la parte ocupacional no hemos visto tanto asbesto, silicosis y antracosis, pero estas son las entidades que nos van a producir la definición de progresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios? Empeoramiento de los síntomas, los cambios fisiológicos del 5%, de la difusión del 10% y la presencia de la evidencia radiológica de las bronquiectasis de tracción, del retículo, del nuevo virus esmerilado, del aumento de la extensión de la reticulación, que nos debe hacer sospechar en el TAC que el paciente está progresando para definir un diagnóstico y un tratamiento. Y acá, finalmente, el único estudio que tenemos realmente con nivel de evidencia, doble ciego, randomizado, controlado con el nintedanib, en este tipo de pacientes con fibrosis progresiva, en el cual pues ya había un compromiso mayor de la capacidad vital y de la difusión. Estas fueron las entidades que se trataron: la neumonitis de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, las neumonía intersticial no específica, las no clasificables, que es otro tema dentro de la enfermedad pulmonar intersticial,
Algunos críticos dicen hay muy baja cantidad de pacientes, pero eso es lo que tenemos ahora y en lo que nos estamos basando y el único trabajo con nivel de evidencia. Acá la población, la disminución de la caída de la capacidad vital en 107 mililitros, dividieron los pacientes en los que tenían el patrón de neumonía intersticial usual y los que no tenían patrón de neumonía intersticial usual y vieron una diferencia en la caída en 128 mililitros y 75 mililitros evitaron la caída de la capacidad vital forzada. Y finalmente, el tratamiento de esta fibrosis progresiva es un tratamiento en conjunto multidisciplinario, nintedanib, pirfenidona, los inmunosupresores, están pendientes muchos estudios con el micofenolato, con el rituximab que ya salió para definitivamente definir si realmente disminuyen la caída de la capacidad vital forzada y los otros tratamientos que son el oxígeno, la rehabilitación pulmonar, el tratamiento de las comorbilidades, del cáncer, del reflujo y hacer un seguimiento cada 4 a 6 meses realizando TAC, inclusive realizando lo que estaba diciendo Ángela del compromiso hemodinámico y la hipertensión pulmonar, haciendo la detección de la exacerbación y en algunos casos el trasplante pulmonar o el manejo paliativo, que es lo característico. Finalmente, esto es lo mejor, la Santa Fe es lo mejor por esto, por el grupo de personas, por la gente que trabaja acá. Aquí faltan los reumatólogos, faltan otros neumólogos que participan, falta nuestra jefe de patología, pero esto es lo que ha hecho crecer el grupo de enfermedad pulmonar intersticial y el mensaje más claro es que tenemos que trabajar en equipo para progresar no solo en la neumología, sino en todo. Gracias.